Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Le damos la bienvenida. Bueno, pues solamente para darle un repaso a Corintios 12, la primera carta, vamos a poner el fundamento para entender cuáles son los dones del Espíritu Santo, los dones de Ruach HaKodesh. Hay mucho que mencionar, hay mucho que comentar, pero es una tarea muy ardua a la vez, pero también muy edificante. Entiendo que hay muchos estudios, sobre todo en YouTube, que vas a encontrar de los dones del Espíritu Santo, así como suena, pero desgraciadamente están muy desenfocados. Lo que quiero yo hacer en mi corazón de parte del Eterno es traer ese enfoque, ese fundamento, para que podamos darle luz a lo que son verdaderamente los dones de Ruach HaKodesh. Por otra parte, quiero mencionar que estos temas me gustan mucho. La Kehilá ha sido bendecida desde sus inicios hace 7 años, ya vamos para el 8º año. Por cierto, ya es en septiembre, 8 años que vamos a cumplir, pero la Kehilá ha sido impactada por los dones de Ruach HaKodesh, y yo siempre digo, nadie puede hablar de algo que no conoce, de algo que no lo ha llevado a la experiencia. Puedo hablar de buceo, puedo mencionar muchas cosas de buceo profundo, pero nunca podría yo explicarlo si es que en realidad nunca me he sumergido a las profundidades. Lo mismo pasa con la experiencia en la Torah. La esencia judía, todo lo que es Torah se tiene que experimentar. O sea, no es solamente literatura, no es solamente ver algo bonito en la Biblia, sino que todas las escrituras se tienen que llevar a la experiencia, ¿sí? O sea que, entonces la Torah es completamente experimental. No me presenté, bueno, le saluda el pastor Oscar Jiménez, pastor de esta congregación, del Instituto Bíblico. Y bueno, estamos llegando a muchos países, nos están escribiendo de muchas partes. Saludamos a todos aquellos que nos están escribiendo, saludamos a toda la Kehilá virtual mundial. Les damos también un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Pues qué excelente tiempo. Bueno, vamos a meternos de lleno y solamente es para poner el fundamento. Todos los que estamos aquí, de alguna manera nos tendría que interesar. Porque ¿qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirven? ¿Quién los puede tener? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se experimentan? ¿Serán experiencias estáticas sin ningún sentido? ¿O todos esos dones tienen un sentido y sobre todo profético, un cumplimiento y un propósito? Entonces tenemos que descubrir cuál es la cuestión, ¿sí? Pablo va a hablar de los dones del Espíritu Santo, como les explicaba yo anteriormente, aunque antes no existían las separaciones de capítulos y versículos. Se está llevando 3 capítulos enteros para hablar de los dones, ¿sí?, del Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. En medio de los dos, que es el capítulo 13, pone el fundamento del amor. Y vamos a entender por qué Pablo pone el fundamento del amor entre los dones del Espíritu Santo. Lo vamos a entender perfectamente para quitarnos todavía, si hubiere alguna vaca sagrada, si hubiere algún ídolo o becerro de oro, por muy pequeñito que sea, lo vamos a anular, lo vamos a quitar y lo vamos a poder interpretar. Bueno, entonces vamos a entender qué son los dones del Ruach HaKodesh. Esto le he llamado la introducción a los dones del Ruach HaKodesh. A ver, ¿cuántos de los que están aquí hoy todavía tienen cierta duda sobre lo que es los verdaderos dones del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh? A ver, levántame la mano. ¿Todos cuántos aquí todavía no han comprendido a cabalidad qué son los dones del Ruach HaKodesh? ¿No? ¿Qué son? ¿Para qué son? Por eso es importante conocerlos.
los que me están oyendo también, bueno, pues en toda, ahora sí que la parte de lo que es el cristianismo, hay varias secciones, unos llamados carismáticos, que viene de parte del catolicismo. Por otra parte tenemos los pentecostales de la denominación cristiana, como los nuevos pentecostales, en fin, ¿no? Iglesias de Dios, muchas denominaciones que tienen la experiencia de los dones de Ruach HaKodesh, pero vamos a entender qué son, para qué son, cómo se comen, ¿no? Lo vamos a entender. Bueno, vamos a meternos entonces a la profundidad y vamos a ver capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjate lo que dice Pablo. Es un asunto muy importante, porque si dice Pablo que no quiere que ignoren, es decir, no se hagan ignorantes, no sean ignorantes en cuestión de los dones del Espíritu Santo. Para que me entiendas, ¿cuál es el contexto de la carta a los Corintios? La carta a los Corintios está dirigida a nuevos creyentes de origen gentil que se están acercando a la fe del Mesías judío, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Toda esa gente que está viniendo, acuérdense, la ciudad, Corinto, ¿se acuerdan de qué era sinónimo Corinto? O sea, cuando en el primer siglo se mencionaba Corinto, ¿cuál era el sinónimo para reconocer a Corinto? ¿Se acuerdan? Fornicación. O sea que la ciudad, para empezar, era una ciudad completamente griega, era una ciudad griega de mucho, ¿cómo se llama? De mucho movimiento comercial, porque estaba situada en un istmo, que venían embarcaciones y que venía mucha gente que comerciaba, había muchos idiomas, es por eso, escucha esto, había muchos lenguajes porque había mucha gente extranjera en Corinto. Por eso Pablo va a mencionar ahorita en cuestión de las lenguas. Quiero que se quede muy claro eso. Entonces, una ciudad completamente pagana, donde acuérdense que había sacerdotisas, más de 1000 sacerdotisas había tan solo en la ciudad de Corinto. Sacerdotisas que se rapaban a coco y que eran prostitutas sagradas. Tenían experiencias sexuales, adoraban a sus dioses, y en sus templos tenían esas experiencias sexuales. Por eso tiene que ver mucho el contexto del atavío de las mujeres, que ya tratamos en el en el capítulos anteriores. También era una ciudad completamente, ¿cómo se llama?, que adoraba a muchos dioses. Idólatras, o sea, era mucha idolatría, había mucho politeísmo, había, ¿cómo se llama?, templos para muchos dioses, ¿no? Había un templo muy grande que era para Júpiter, todo eso. Imagínate la gente cómo estaba helenizada, cómo estaba paganizada. Por supuesto, si había dioses, en consecuencia, ¿qué existía entonces? Si había cultos a dioses, pues había ritos a esos dioses. Por eso Pablo, la carta es para poner ¿qué? En orden. Si tú te brincas al capítulo 14:40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. También Pablo les escribe en la misma carta le dice: pero cuando vaya yo, pondré todas las cosas en orden. Personalmente pondré las cosas en orden. O sea, sé que había un desorden. ¿Por qué? Si entendemos que la ciudad estaba llena de paganismo, de idolatría, y había ritos para ciertos dioses, ¿qué estaba pasando entonces dentro de la Quejilá? Que esos mismos ritos los estaban llevando a cabo. Por eso es muy importante, fíjate lo que sigue. O sea, Pablo dice: no quiero que sean ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Creo que es lo que más ignorancia hay en cuestión de los dones del Espíritu Santo. Exactamente, dice: sabéis que cuando eran gentiles, se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, en otro tiempo que eran gentiles, significa, en otro tiempo eran gentiles, ahora ya no lo son, ya no son paganos, ahora son ¿qué? Creyentes. Y no puede existir la mezcolanza de diferentes cultos de idolatría a otros dioses. Yo le explicaba hace 15 días, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan?, que hay pastores
que en su tiempo fueron brujos, fueron hechiceros, y ahora que son pastores, esas mismas costumbres las siguen trayendo al cristianismo, pero ahora ya le cambian los nombres, ¿no? Antes ya lo mezclan y es exactamente lo mismo. No está aquí Guille, pero yo les explicaba que ella me comentó que cuando ella se fue a otra iglesia, el pastor dice que ese pastor es un profeta, pero que, por ejemplo, para orar por los enfermos, atrae al ángel del hielo, por ejemplo. Al ángel del hielo, ¿dónde está eso en la Torah? No existe eso. Entonces, todos esos, ¿cómo se puede decir? Esas costumbres paganas de falsa y de idolatría, mucha gente lo quiere traer ahora dentro de la Quejilá. Por ejemplo, hay disque profetas, no voy a decir el nombre, no, hay una profeta mexicana que subió al cielo, estuvo 3 días en el vientre del cielo y que es una profeta muy afamada entre la cristiandad, ¿no? Una profeta que antes era, si los que no saben, antes era profeta, o sacerdotisa satánica. Antes era una bruja satánica, pero ahora se convierte al cristianismo y exactamente los mismos tecnicismos y modelos los trae ahora al cristianismo. Entonces la gente ahí está toda loca, dice, ay, yo quiero las mascadas que vende porque la pongo y se me va todo lo malo. Voy a comprar los ¿cómo se llama? Los cuadros que hace la profeta y ya los pinta de su mano y los pones en la casa y se van todas las deudas, se van las maldiciones, viene el dinero, se van los demonios. ¿Tú crees eso? Es lo que está ocurriendo. Entonces dice, cuando eran gentiles, ya no somos gentiles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya no somos gentiles. En la Biblia hebraica, es que se me olvida, se me complica la pronunciación. La Biblia hebraica Stuttgartensia, se la recomiendo, esa fue la que me regalaron mis hijos el año pasado, muy buena, es textual y ya vienen los nombres restaurados. Bueno, ahí dice, la palabra gentiles dice cuando eran paganos. Por eso cuando un cristiano vuelve a Lava y dice, es que yo soy un cristiano, un gentil cristiano, o un cristiano gentil, lo que está realmente diciendo, soy un cristiano que es pagano. ¿Qué significa la palabra gentil? Una definición es pagano como tal, y otra definición es estar fuera de pacto. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano dice yo soy gentil? Está diciendo, soy un cristiano que está fuera de pacto. O sea, no puede ser. ¿Ok? Tomé aquí una parte de Isaías 45:20 porque me hizo mucho eco. Y es la de la versión católica latinoamericana. La versión católica dice esto: reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. Eso lo dice la versión católica latinoamericana. Entonces, para que veamos qué grado de ceguera estábamos en Roma y que servíamos a dioses ajenos. Ese contexto lo vamos a ver en Corinto. ¿Cuál es la ciudad hoy en día si yo quiero hablar de una ciudad que tenga que ver con el pecado, qué ciudad le saltaría así a la cabeza? Y dijera, tiene que ver con pecado esta. ¿Cuál? Las Vegas. ¿No? O sea, si tú dices Las Vegas, todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí es para irte a, ¿cómo se llama? Corromper, a hacer lo que tú quieras. Ahí se queda en Las Vegas. Bueno, Corinto más o menos es lo que estoy hablando ahorita en Las Vegas, ¿no? Una ciudad grandísima donde todos estos paganos que adoraban a dioses ajenos estaban llenando la quejilá de los que estaban creyendo en el Mesías de Israel. Amén. Fíjate, versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim, ojo, nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua,
Y nadie puede llamar a Yeshua Don, o sea, Señor, sino por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Una vez más, ¿qué estaba pasando en Corinto? Que esas prácticas extáticas, o sea, que un espíritu hablaba, y eso se sigue dando hoy. Hay reuniones espiritistas donde la persona se pone su mente en blanco, hace un éxtasis y viene Jesús a hablar, ¿no? Yo soy Jesús, yo soy la Virgen María, ¿no? Yo soy tu abuelita, yo soy el presidente, no sé. Eso se estaba dando en Corinto. Por eso en la Quejilá muchas personas estaban llevando esta experiencia. Por eso dice Pablo, pone el orden y dice, ojo, si alguien es tomado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, nadie que hable por el Espíritu llama maldición a Yeshua. Nadie puede llamar a Yeshua tampoco Señor, Adón, sino por el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan del video que les puse hace 8 días o 15 días? Donde esta persona que es contactada por los extraterrestres, dice que lo contacta Jesús y le dice que nadie sabe el nombre, que Jesús no es su nombre, y pone otro nombre. ¿Tú crees que si él hubiera sido contactado por Yeshua, primero, ¿a quién va a contactar? ¿A sus elegidos, a sus kadoshim, a sus santos, o a un pagano que anda mezclado entre las naciones? Lógico, va a escoger a un kadosh, a un santo. Y número dos, ¿cuál sería el mensaje si es Yeshua, contacta a uno de sus elegidos? ¿Cuál sería el mensaje? Las promesas de redención. Y esta persona dice, yo pongo el mensaje, a ver si en la edición pongo ese video. Dice, el mensaje que me dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces es una verdad muy trivial. Entonces Yeshua vendría a decir, regresen a la Torah, vuelvan a la verdad, déjense de tanta mala interpretación y vengan a la verdad. Es lo que diría Yeshua. Entonces nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama maldición a Yeshua. ¿Todos aquí? O sea, esas experiencias estáticas tienen que venir de parte del Eterno. Si una persona viene en un éxtasis, ¿qué estaba haciendo Juan cuando fue a la isla de Patmos, que se le revela Apocalipsis? Estaba en el día de Adonai, que él es el día de Adonai, en Shabbat. Y si estaba en Shabbat, estaba escudriñando la Torah y estaba orando. Y vino un éxtasis que lo llevó, ¿a dónde? A enseñarle los secretos de los cielos. Que Pablo, Rab Shaul, también tuvo un éxtasis que fue llevado a los cielos. Pablo era ¿qué? Un estudiante de la Torah. ¿Sí? Todos aquí, una persona que oraba, una persona que ayunaba. Bueno, seguimos. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones. Ahora, y vamos a entender el contexto para quién son los dones, porque mucha gente dice, está vuelta loca con los dones, y yo quiero los dones. Pero ¿para qué son los dones y para quién son los dones? Vamos a entenderlo. La palabra dones, ahí subrayado en amarillo, es del Extrón 5486, traducida como carisma. Y carisma tiene que ver con regalo espiritual, dotación espiritual, calificación religiosa o objetivamente facultad milagrosa, regalo gratuito, dones divinos. Pocas palabras, los dones son sobrenaturales. Toque al que está junto a usted, dile, los dones son sobrenaturales. Y también la palabra carisma viene de caris o charis, que significa gracia. En pocas palabras, es una gracia que viene del Ruach HaKodesh. Amén. Es algo que es sobrenatural. Por eso son muy llamativos los dones. A ver, si yo quisiera entender qué son los dones, cómo funcionaban en una persona, por ejemplo, ¿a quién tendría yo que voltear a ver? A Yeshua, es nuestro mayor ejemplo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Yeshua HaMashiach. Pero si nosotros, por ejemplo, en el don de lenguas, que es un adelantito nada más así, para poner el fundamento, ¿cuántas veces usted oyó hablar a Yeshua tartamudeando? Que decía, arráncate la bazuca, remángate la manga, saca la bazuca. ¿Cuántas veces escuchó a Yeshua eso? No vemos ningún pasaje hablando de eso. Ahorita se lo voy a explicar por qué. ¿Sí?
Entonces, ese sería nuestra mayor referencia para entender cómo funcionan los dones. ¿Cuántas veces vimos los dones vivos en Yeshua, por ejemplo, dones de sanidad? Muchísimas veces. Sigamos. Entonces, ¿ya todos entendemos qué son dones? Es un regalo inmerecido, no te lo mereces. Además, los dones vamos a ver para quién son. ¿Serán para la persona? O sea, ¿será un regalo para la persona o habrá algo más profundo que eso? Porque hay unas personas que se pueden perder con los dones. ¿Cuántas personas ha conocido que recibe un don? Y por ejemplo el de sanidad. Y ora y las personas sanan. Y de repente que esa persona se cree Dios. Se cree Elohim. Y dice, soy el ungido de Yahweh, no te metas con el ungido, ¿no? Y anda manipulando a las personas y anda sacándole dinero. Por favor, todos los que están aquí en pantalla, marque los números que están pasando aquí en pantalla, reciba su milagro. Si usted no tiene dinero, ponga usted con fe póngale. ¿De qué tamaño es su milagro? A ese tamaño también le tiene que poner. Si usted está muriendo de cáncer, échese usted ahí 2 millones de pesos, póngalo en fe y usted va a recibir. Venga al altar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Están las personas de veras engañadas y la gente se compromete en algo que no tiene y en fe dice, yo quiero poner 50,000 pesos. Y la persona, aunque no lo tenga, dice que en fe y va a recibir. Y se siente obligada, lógico. Espiritualmente se siente obligada a pagar esos 50,000 pesos. He visto conferencias de esta disque profeta donde pone una fila de $1,000 y otra fila de $500. Increíblemente, esa iglesia que estaba llena separa mucha gente para $1,000. Y dice, si no tiene usted los $1,000, o en este momento aceptamos joyas, alhajas, es más, propiedad, está ahí un coche, ponga el coche. ¿Usted cree que eso viene del Eterno? ¿Usted cree que el Eterno va a cobrar algo que es un don, que es un regalo que viene de Él? ¿Qué dijo Pablo? Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, no tengo oro ni plata, pero me tienes que dar para que, como no tengo oro ni plata, pues ¿de qué tamaño quieres tu milagro? ¿Qué dijo? No tengo oro ni plata, así que toma mi mano, levántate y anda. Imagínate. Entonces es un regalo, es algo sobrenatural y tiene que ser para una persona codificada de parte de Ruach HaKodesh como una persona sensata, una persona honesta, una persona con el corazón del Eterno. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Es decir, ministerios, la palabra ministerio significa servicio. Hay diversidad de servicios, pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Elohim que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que Pablo pone el fundamento. Hay muchos dones, hay muchos servicios de los dones y hay diferentes operaciones de cómo se van a administrar los dones. Pero para empezar, Pablo va a hablar para quién son los dones. Los dones son para la Kehilá, para el pueblo de Israel, para el cuerpo de Mashiach. ¿Quién es el cuerpo de Mashiach? Lo vimos hace 8 días, hace 15 días. ¿Quién es el cuerpo de Mashiach? Cuando mencionamos quién es el cuerpo de Cristo, ¿qué decimos? La iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? ¿Qué es la palabra iglesia? Apúntelo por favor, los que no saben. Viene del griego eclesía. Y eclesía significa los llamados a salir fuera. Eclesía. A ver si lo puedes apuntar ahí, mi secretaria bilingüe, que no ha traducido nada, pero bueno, es bilingüe. Y cuando la ponemos a traducir llora. Imagínate. Ponle eclesía, con K de kilo, eclesía, doble S, eclesía. Eclesía significa los llamados a salir fuera. ¿Quién es la primer iglesia, por decirlo, si es la palabra iglesia, quién es la primera iglesia? ¿A quién se les llama? ¿Quiénes son los primeros llamados a salir fuera? La Kehilá del desierto, la Kehilá de Moshe, cuando Moshe los llama a salir fuera de Egipto. La palabra entonces, ¿para quién será entonces, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la perspectiva hebrea, quién será el cuerpo de Mashiach? El pueblo de Israel. Amén. No una denominación.
¿Estamos aquí? Pero a cada uno les dada la manifestación del Ruach, del Espíritu, para provecho. Pero fíjate cómo dice la Stuttgartensia, provecho mutuo. Sí, porque la persona recibe el don y dice, es para mí. Wow, qué tremendo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. ¿Verdad que no? El don es no para que tú te luzcas, es para un servicio de los demás, es para provecho mutuo. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Además, a cada uno les dada una manifestación particular del Ruach, es decir, del Espíritu, que sea para el bien común. Es decir, es para el pueblo de Israel, es para el bien común de todo el pueblo, es para el bien común de toda la Kejilá. ¿Sí? Por eso no puede haber que todo el mundo sea profeta. ¿Qué haríamos a quién le vamos a profetizar entonces? No todo el mundo puede ser ¿qué? Apóstol. No todo el mundo puede tener los dones de sanidad. O sea, todo es un cuerpo. Y ahorita Pablo hace la analogía, este mashal, esta parábola de comparar el servicio de los dones con la unificación del cuerpo humano. Seguimos. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Dice 8, porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primer don que encontramos. Sabiduría en el hebreo es jotma, así como lo tiene ahí en pantalla. Y vamos a entender qué es sabiduría. ¿Qué se nos había dicho en la cristiandad que era sabiduría? ¿No? ¿O cuántos de aquí tienen el concepto de lo que es? Por ejemplo, Armando, que sigues allá en la iglesia ya de Tehuacán, ¿no? Se reúne mucha gente, ¿no? ¿Son muchos pastores los que se unen? ¿Uno solo? Pero ahí es una iglesia de pentecostal, ¿no? O sea, sí, donde se dan los dones y todo, ¿no? ¿Qué entiendes tú por el don de sabiduría? Pues es algo muy ambiguo, ¿no? Porque lo que te da el Espíritu Santo nos da muchas cosas. ¿Qué será el don de sabiduría? Bueno, ahorita lo vamos a entender aquí. Sabiduría Jotma, así se escribe en el hebreo, Jotma. Y vamos a ver, 1 Corintios 2, 5 al 7 dice, para que vuestra fe, ¿qué es la fe? Nuestra emuná, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Una cosa es la sabiduría de los hombres y otra cosa es la sabiduría de Elohim. ¿Quiénes son? ¿Qué es sabiduría? Por ejemplo, una persona sabia se manifiesta como un filósofo, ¿no? Es un sabio que tiene sabiduría humana, pero no estamos hablando de esa sabiduría es pasajera. Fíjate el 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría, fíjate, entre los que han alcanzado madurez. No, ojo, la sabiduría son para los maduros. Y sabiduría y Jotma no de este siglo, ni de los príncipes de estos siglos que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim, ¿en qué? En Sot. ¿Se acuerdan de la cebolla? Hablamos ¿qué? Sabiduría en misterio, en ese nivel de profundidad Sot, donde está el núcleo de la Jotma. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nótese, ¿para qué es? Para nuestra gloria. ¿No le parece impresionante eso? Está más muerto que las momias de Guanajuato usted. Yo creo que si voy a predicar a las momias de Guanajuato, hasta saltan de alegría. Resucitan después de tantos años, pero usted, híjole. Bueno, seguimos. La sabiduría, Sofía, en el griego es sabiduría. Es la diosa griega de la sabiduría y asimismo es un término fundamental dentro de la filosofía helenística y su religión, como también en el platonismo, gnosticismo, cristianismo ortodoxo, cristianismo esotérico y en el cristianismo místico. Eso lo saqué de Wikipedia. Hay muchas denominaciones cristianas que están viviendo manifestaciones esotéricas. ¿Se acuerdan los videos? Que la persona, con lo que mencionaba hace un rato Jesse, que la persona, los jóvenes están según llenos del Espíritu Santo, en realidad que están manifestándose ahí demonios.
Eso no es una llenura del Espíritu Santo. Ahí tendría que entrar una persona con sabiduría para echar fuera esos demonios. Hay iglesias que se llenan de este gnosticismo, de esta esotería, y la gente empieza a ser como animales. Aúllan como perros, hacen como gatos, gritan como lobos y dicen estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Será eso la llenura del Espíritu Santo? No. Eso que se ha filosofado muchos textos dentro de la Torá, textos que se les ha metido la introducción de la esencia helenista griega filosófica, y no se tiene que ver bajo ese contexto, se tiene que ver bajo el contexto hebraico para descubrir la verdad. Amén. Entonces el don de sabiduría es número uno. ¿Para qué es el don de sabiduría? Para conocer la voluntad del Eterno. Eso lo necesitamos nosotros mucho. Fíjate lo que dice Éxodo 31, 3 al 6. Y lo he llenado del espíritu de Elohim, ¿en qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría. ¿Qué ha puesto? Sabiduría. En el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado. Aquí el Eterno en Éxodo estaba implementando órdenes de cómo se tenían que hacer ciertas cosas, cierta instrumentación para el Beit Hamidash, y entonces le da el don de sabiduría a esta persona. ¿Para qué? Para que pueda entender cuál es la voluntad que ha mandado. Amén. ¿Te acuerdas a Moshe? A Moshe le manda para edificar lo que es el Beit Hamidash, todas las coordenadas, todas las medidas, de qué material tiene que ser el Beit Hamidash. Después, por ejemplo, Shlomo también le da características de cómo tiene que ser levantado el templo. Entonces, ¿para qué necesitamos el don de sabiduría? Pues para conocer su voluntad. Amén. Efesios 1 en adelante, capítulo 3 dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en lugares celestiales en Mashiach. Y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos, Kadosh y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados ¿qué? Hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Si puede usted añadir ahí Jotma, la palabra sabiduría, y ciencia, que es otro don. El don de ciencia es el don de inteligencia, de conocimiento, vaya. Y dándonos a conocer, nótese, el misterio de su voluntad. Nótese que la voluntad del Eterno es un misterio. Por eso necesitamos ¿qué? Don de sabiduría y don de conocimiento. Don de sabiduría y don de ciencia. ¿Para qué? Para entender el misterio de su voluntad. ¿Todos hasta aquí? Y de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nótese, fuimos predestinados. Para conocer ese misterio necesitamos ¿qué? De un don sobrenatural, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nótese, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habla de arras. ¿Qué se le entrega a las novias? Arras.
¿Cuándo va a ser la redención? Que habla aquí, la posición adquirida, cuando Yeshua regrese y celebre ¿qué? Las bodas del Cordero. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de vuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, ¿os de qué? ¿Os de qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta? Necesitamos tener el el don de sabiduría y el don de ciencia. ¿Para qué? Para tener el pleno conocimiento de Él. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Don de sabiduría también para tener justo juicio. ¿Para qué necesitamos el don de sabiduría? Número 1, para conocer y entender su voluntad, para conocer sus misterios. ¿Qué se le reveló a Pablo? A Pablo se le reveló un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que todos los gentiles son herencia en Mashiach de las promesas que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que los gentiles forman parte de la herencia. Esa era una revelación que ¿quién se la reveló? Yeshua HaMashiach a Rab Shaul. Para eso necesitaba que el don de sabiduría. Amén. Entonces también tenemos el don de sabiduría para tener justo juicio. ¿Cuánto nos hace falta el don de sabiduría? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos un justo juicio? ¿Cuántas veces nosotros dictaminamos un juicio así de primera? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Primera de Reyes 3:28, uno de los ejemplos más grandes, hay muchos. Cuando a Salomón le llevan a esta niña o a este niño, que una madre decía que era de él, y la otra decía que era suyo, y que habían ido ante varios reyes, ante varios tribunales, y nadie dictaminaba cuál era el juicio. Vino Shlomo y por medio del Espíritu Santo dictaminó cuál era un justo juicio. Fíjense, dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, a Salomón, porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. ¿Qué dijo Salomón? Bueno, pues ni una ni otra. Traigan ustedes una espada y vamos a partir al niño en dos. La mujer, la que no era la madre, dijo, sí, háganlo. Nos quedamos con la mitad cada quien. Pero la mamá verdadera que dijo, no, yo prefiero que se le quede a esta mujer y viva. Ahí conoció de quién era el hijo. Entendió que la mamá era la que estaba preocupando. Proverbios 2:9-10 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando ¿qué? La sabiduría entrar en tu corazón, ojo, y la ciencia fuera grata a tu alma. Entonces yo puedo ¿cómo se puede resumir esto? Que el don de sabiduría, para que tengas ¿qué? Justicia, juicio y equidad. Y el don de ciencia es para poder aplicar esa voluntad que el Eterno ya te reveló. ¿Cómo aplicarlo ahora? ¿Te das cuenta que necesitamos eso? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces aquí está hablando de una sabiduría sobrenatural. Ojo, una cosa es la cuestión de sabiduría que tú adquieres con el conocimiento, y otra cosa es una sabiduría que viene en un momento dado por revelación del Espíritu del Eterno. ¿Sí? ¿Todos aquí? Una cosa, no es lo mismo ser una persona sabia a una persona que de repente tenga esa ¿cómo se llama? Ese haz de luz que la ilumine para poder aplicar en cierta área una decisión. ¿Sí? Seguimos. Proverbios 32-4 dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, fíjate lo que decía David, ni tengo entendimiento de hombre, lo que decía Shlomo. Shlomo fue el hombre más sabio, escribió más de 3000, proverbios. Fíjate lo que dice Shlomo, yo ni aprendí sabiduría, Jotma, ni conozco la ciencia del santo, es decir, el conocimiento de Hakadosh Baruj Hu,
¿Quién subió al cielo y descendió? Fíjate cómo dice Salomón, ¿quién me dio la sabiduría a mí? Yo no la adquirí por mi fuerza, no la adquirí porque conozco mucho. ¿Quién me dio a mí la sabiduría? Nótese, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? ¿Quién será la sabiduría personificada? Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, fíjate lo que está refiriendo Isaías a Yeshua, y un vástago retoñará de sus raíces, un etzer, y reposará sobre él, ¿qué? Espíritu de Yahweh. ¿Espíritu qué? De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Nótese cómo estaba potencializado Yeshua HaMashiach con el Espíritu de Yahweh. ¿Qué es el Espíritu de Yahweh? Espíritu de sabiduría. ¿Qué es el Espíritu de Yahweh? Espíritu de conocimiento. ¿Para qué? Acá, más adelante lo dice. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. Nos hará entender que con diligencia, para eso es el don. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. ¿Cómo va a juzgar? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, para eso necesitamos el don de sabiduría y el don de ciencia. Amén. Versículo 8. Porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, ya lo vimos. A otro, palabra de ciencia, que es Da'at, en el hebreo, Da'at, según el mismo Ruach. Nótese que los dos van de la mano. ¿Estás de acuerdo conmigo? El don de la palabra de sabiduría y el don de la palabra de ciencia o de conocimiento van, ¿qué? De la mano. Vuelvo a repetir, es un don sobrenatural. Después voy a dar un estudio completo sobre cada ¿cómo se llama? Sobre cada don, y voy a especificar y voy a ejemplificar en la Torah, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo se aplicó, en qué momento se aplicó el don de sabiduría y en qué momento se aplicó el don de ciencia. Amén. Versículo 9. A otro fe. ¿Qué es la palabra fe? Emuná. Emuná. ¿Qué significa emuná? A ver, todos aquí. Obediencia, fidelidad, ¿verdad? Lealtad. ¿Fidelidad a qué? ¿Obediencia a qué? A la Torah. Por el mismo Espíritu. Entonces hay ese don que viene en nuestra fe para poder conocer su voluntad y obedecer su voluntad cabalmente. Hay muchas personas que le he revelado su voluntad, pero no todos la obedecen. Yeshua actuaría en este don, por ejemplo, cuando estuvo en ese jardín, que estuvo esa noche, que estuvo sudando gotas de sangre, que estaba completamente con un estrés tan alto, que él mismo dijo: Abba, si esta copa no ha de pasar por mí, que si ha de pasar, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y qué dice Filipenses? Que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que en este caso la fe es un nivel sobrenatural para que obedezcas aunque vayas en contra de tu propia voluntad? Ese es el don que necesitamos nosotros. Mucha gente conoce allá afuera la voluntad. Es más, aquí dentro de la Quejilá, mucha gente conoce la voluntad de Hashem para el Shabbat. Pero ¿cuántos realmente tienen el don de obediencia? ¿No? Muy pocos. ¿Cómo estaría hoy la Quejilá? Llena. ¿Por qué? Pues porque el Shabbat es un día que el Eterno apartó. Entonces sí tienen la revelación, pero no tienen la obediencia. Amén. A otros, dones de sanidades. La palabra sanidades es refuá. Su raíz es rafá, que es médico, doctor. Dones de sanidad por el mismo Ruach. Yeshua se movió en esto, los dones de sanidad, una y otra vez.
La quejilá de Hechos, se movía en los dones de sanidad, en todos los dones. Hoy va a regresar todo eso. Hoy está regresando todo eso. ¿Qué pasa cuando una persona realmente conozca la verdad y esa verdad lo hace libre? Y esa persona está llena de cáncer, está llena de enfermedad. Al conocer la verdad, ¿qué va a pasar? Se activan los dones de sanidad. ¿Por qué? Porque es una Bené Israel. ¿Por qué? Porque es alguien que pertenece al pueblo de Israel. Alguien que pertenece al cuerpo de Mashiach. ¿Cuántos podrían entender el cuerpo de Mashiach como enfermo? Es decir, si usted cree que Yeshua tenía en su cuerpo enfermo, la alimentación, sobre todo la alimentación, que él comía kosher, comía muchos, muchos granos, pescado. O sea, una persona de su cuerpo sano. Ahora, si nosotros somos del cuerpo, o sea, si la cabeza es sana, si Yeshua es sana, ¿podrá alguno de sus miembros estar enfermo? No. Entonces eso está destapando y se va a destapar con mayor poder como en la iglesia de Hechos. Porque estamos viviendo ¿qué? En la última generación. Sí, ¿ok? Ya después seguiré hablando muy fuerte y ejemplificando. Daré un estudio completo sobre los dones. A otro el hacer milagros, niflaot. Hacer milagros. Entonces la quejilá tiene que estar cargada de ese armamento que es un armamento bélico. Es un armamento bélico. Aunque la pólvora explota, la pólvora no explota en cualquier mano. Entonces, las pólvoras necesita fuego para que explote. La pólvora necesita fuego para que sea explotada. Entonces, hacer milagros. Vimos, por ejemplo, milagros en el Tanaj. Nada así pequeñitos. Como que el mar se abrió en dos. ¿No? Pequeñitos. Las señales que hubo en Mitzraín, en Egipto, las aguas llenas de sangre, la plaga de las ranas. O sea, por ejemplo, que Yahoshua paró el sol, ¿no? Paró el sol, le ordenó al sol que se detuviera, y se detuvo el sol. ¡Qué milagro! La iglesia de Hechos, los milagros que pasaban en la iglesia de Hechos. ¿Te das cuenta? Eso está para la quejilá. ¿Cuántos no quisieran eso para el tiempo de la... Por ejemplo, un milagro que yo lo puedo... O sea, vemos mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, mal llamado, y vemos mucho, en mi vida he visto muchos milagros. Por ejemplo, el día que hicimos Tevilá, fuimos a Veracruz, y estaba nublado, con mucho frío, lloviendo, y yo dije... yo le tengo miedo al mar picado. Y entramos con lluvia, con frío, fuimos mucha gente, y cuando empezamos a bautizar, está una presente. Dije, que tus cielos se abran. Y literal, se abrieron los cielos y bajó un rayo de luz sobre donde estábamos. ¡Wow! Y toda la gente empezó a adorar. ¿No? Entonces, impresionante. O sea, muchos milagros. Y puedo seguir con muchos milagros, pero bueno. Tenemos, dice, fíjate, la palabra niflaot en el glosario de la Biblia judía ortodoxa dice maravillas, obras maravillosas, milagros, obras maravillosas y cosas maravillosas. Esa es la palabra niflaot. Amén. Dice a otro profecía. ¿Qué será la profecía, hermanos? ¿Qué creen que sea el don de profecía? ¿Qué creen que sea el don de profecía? Voltemos a ver al ministerio de Yeshua. ¿De Yeshua era profeta? Claro. Fíjense, cómo es que los dones actúan. Hay mucha gente que no le interesa los dones, porque los dones son para los preguntones en el Ruach HaKodesh. Hay mucha gente que es de segundo nivel. Los dones son para gente de primer nivel. ¿Para quiénes son? Para los maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? Hay muchos inmaduros. Ay, tengo hambre, que le ya pague el pastor. Ay, ya tengo hambre. Nomás le quiere dar gusto a la carne. ¿Y qué si hoy dijéramos, vamos a meternos en ayuno? Pues eso es para maduros. Entonces, ya hasta me enojé, ya me hizo enojar antes de comer. Me va a caer mal. ¿Cómo podemos descifrar el ministerio de Yeshua como un profeta? Y los dones actúan
Uno, siempre van unidos. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue a sacar al pozo agua? La samaritana. Y Yeshua les dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. ¿Y qué dijo Yeshua? Bien has dicho. Has tenido 5 maridos y con el que estás no es tu marido. ¿Y qué dijo la mujer? Se sorprendió. Dijo, en verdad eres profeta. ¿Qué don creen que haya actuado junto con el don de profecía? Eso es algo sobrenatural. No, el discernimiento de espíritus. Discernió el espíritu que había en la mujer para si decía la verdad o decía mentiras. Se conecta estos dones y son dones que sobrenaturales. ¿Qué pasó con la mujer? Se fue y testificó a todo el pueblo y casi todo el pueblo se convierte ahí. Es lo que provoca un don. Entonces la palabra profecía viene del griego propeteía, traducido como profeta, que se deriva del Strong 4553, que significa pro, antes, y la palabra femi, que significa dejar claro, valer como una prioridad. Es decir, adecuadamente lo que se aclara de la mano, profecía que implica facultad divinamente, afirmando la mente de Elohim o precedir, es decir, dar una predicción de tiempos futuros, antes de, ¿sí? ¿Un profeta hoy sería válido en estos días? Sí, ¿verdad? Está declarando la profecía que está escrita y puede declarar en qué tiempo se va a aplicar ya esta profecía. Eso es válido. Lo que pasa que uno de los ministerios más leudados y más peor conducidos, que se ha abusado de ellos, es el ministerio de profeta. Hoy tenemos profetas por todo el mundo, profetitis. Y apostolitis, ni se diga. Apóstolas también. Apóstol mujer, profetas mujer. O sea, lógico, hay profetisas, en la Tanaj hubo profetisas. Pero no bajo el contexto de lo que estamos viendo hoy, que todo el mundo ya te profetiza y te saca un bien común ahí. ¿No? Así dice el Señor, necesito que me des tu casita, que tienes desocupadita. Necesito el terrenito que está ahí echándose a perder. Me lo dijo el Señor. Esos son profetas que son de Baal. Amén. Sigo. Entonces, en el hebreo tiene que ver con visión. O sea, la dimensión profética tiene que ver con visión. En el hebreo, la profecía, es decir, discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Elohim, ya sea el reprochar y amonestar a los malvados, o consolar a los afligidos, o revelar cosas escondidas, especialmente al predecir eventos del futuro. Un profeta va a hablar a la quejilá. ¿Para qué? Para edificar, para consolar y para exhortar. Fuera de eso, es un profeta balín. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el exhortar, con el amonestar, sobre todo a los malvados. ¿Qué decía el antiguo profeta de la Tanaj? Arrepiéntanse, vuélvanse al Eterno. ¿Con qué discurso inició Juan? El profeta Juan, el Bautista. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Yeshua HaMashiach, ¿con qué palabra inició su ministerio? Arrepiéntanse. Amén. Ya después vamos a hablar más en profundidad de cada. La palabra profeta en el hebreo es naví. Profeta, profetas, profetizan. Un portavoz, un altavoz. ¿Qué es un profeta? Un portavoz del Eterno. Por eso en el Antiguo Testamento los eran temidos. O bien los perseguían hasta matarlos. Un profeta tenía más autoridad que el propio rey. Un profeta era el rey le pedía consejo al profeta para ver qué hacer. ¿Se acuerdan que uno que era calvito, un profeta calvito, Eliseo, maldice a los jóvenes que se habían burlado de él y salió una osa y los devoró? ¿Cómo me gustaría que me diera ese permiso? Muchos que no entienden, ojalá, ya si no entienden, Abba, te los mandamos de una vez. De una vez te los enviamos. Ay, cómo me gustaría en esos tiempos. Me van a regresar.
Entonces, ese es un nabí, un profeta. Discernimiento de espíritus. ¿Qué será el discernimiento de espíritus? Bueno, para discernir el espíritu que está en la persona, si te está mintiendo, si te está diciendo la verdad. Hay muchas personas que se han acercado a mí y me dicen, me envió Dios. Ah, caray, ¿qué te dijo? Que me des el lugar, porque voy a hablar cosas verdaderas. Ah, sí, y le digo, pues que a mí no me lo dijo nada. A mí no me comunicó nada. Y él no me manda WhatsApp, directamente el mensaje me lo dice. ¿Sabes qué? Va a venir fulano de tal, se llama fulana de tal, y de ti no conozco ni el nombre. Y esas personas se quedan así. No, pero es que estás desobedeciendo a Dios. No, tú eres un falso profeta. Tú estoy viendo por el discernimiento de espíritus, qué espíritu trae esa persona. Aquí también yo le puedo agregar que mucha gente, hay una controversia en esto, es para ver también los espíritus demoníacos. O sea, una persona cuando está poseída en alguna parte de su vida, influenciada por un espíritu, el Eterno me ha usado mucho en esto. Puedo discernir qué espíritu está y en el nombre de Yeshua expulsarlo. Y ese espíritu la deja fuera. En esos niveles es. Género de lenguas. Y aquí, mis hermanos, vamos a hacer un receso, porque es meterme ya en otro rollo, porque aquí es el don más mal comprendido de toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hay una confusión en las lenguas. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué es la interpretación de lenguas? ¿Será el famoso balbuceo? ¿Será el famoso tartamudeo? ¿Será el arremángate la manga, saca la bazuca, cucurrucucú, paloma? ¿Será eso? Ahorita lo vamos a ver, vamos a poner el fundamento, que son el diverso género de lenguas, que en el hebreo es leshonot, y vamos a ver cuál es la interpretación de lenguas. Todo esto cuando regresemos de la comida. Amén. Bueno, pues seguimos grabando. Hemos regresado ya de la emotiva comida y nos quedamos en el don de lenguas. Vamos a ver qué es el don de lenguas. Leshonot en el hebreo. Leshonot. De hecho, la palabra lengua es leshon. Hay una palabra hebrea que dice leshon hara. Se traduce como lengua diabólica, lengua satánica, lengua maligna. Amén. Vamos a ver qué son las lenguas. La palabra lenguas, que estoy aquí subrayando, es del griego Strong 1100 y es la palabra glosa, así como la ve usted en pantalla, glosa. Pues es muy importante definir que si este don de lenguas es un balbuceo, es una tartamudez, es un decir de palabras repetitivas que no quieren decir nada, o a qué se debe, qué se trata. Y acuérdate que si nosotros lo descubrimos, primero, número uno, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no necesariamente viene de un pensamiento griego, sino que viene de un pensamiento completamente hebreo. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque su autor, en este caso, Pablo, Rab Shaul, es un judío de judíos, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Y asimismo todas las cartas de todos los apóstoles y discípulos son también todos judíos. De hecho, el único autor que se considera no judío de un libro de los evangelios es precisamente Lucas. Lucas se cree que era macedonio. Macedonia es otro nombre para referirse a Grecia. O sea que Lucas era griego, era un doctor, pero muchos estudiosos dicen que Lucas era una persona muy conocedora, de lo que es la esencia judía, de todo lo que es la cultura judía. Entonces, porque hay una gran implicación en los escritos de Lucas. De hecho, Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Bueno, entonces la palabra glosa del griego
o sea, la palabra lenguas, perdón, del griego glosa. ¿Qué significa glosa? Y pongo ahí en pantalla una glosa del griego koiné, glosa, que significa lengua, es decir, el órgano, pero también se refiere al lenguaje. Es una nota escrita en los márgenes o entre las líneas de un libro, en la cual se explica el significado del texto en su idioma original, a veces en otro idioma. Por lo tanto, las glosas pueden variar en su complejidad y elaboración, desde simples notas al margen de algunas palabras que un lector puede encontrar oscuras o difíciles, hasta traducciones completamente del texto original y referencias a párrafos similares. Wikipedia. Es decir, que entonces, ¿la glosa qué es? En este término glosa se refiere o bien a idiomas o se refiere bien a el órgano de la lengua. Que Santiago 3 habla en ese capítulo todo lo que tiene que ver la lengua, como el órgano, ¿no? Que la lengua es un ¿cómo se llama? Es un miembro muy pequeño que es como ¿el qué? Como el timón de un barco, ¿verdad? Que si no tiene un control del timón, se puede perder todo, ¿no? Y así es la lengua. Entonces, en este concepto, lenguas tiene que ver con idiomas, con lenguajes. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos limpiando todo y lo estamos restaurando, porque entonces se ha malentendido mucho esta cuestión de las lenguas. Amén. Por ejemplo, fíjate lo que dice la versión El Nombre Verdadero. Dice el mismo pasaje: a otro el hacer obras de Nisín, a otros de profecía, a otro discernimiento de Emer Ruach, a otros diversos géneros de idiomas y a otro interpretación de diversos idiomas. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, esta versión del Nombre Verdadero está haciendo referencia a su original? Es decir, aquí está diciendo claramente que se debe ¿qué? A idiomas. Entonces, ¿qué será el don de lenguas? Idiomas. No hay mucho que buscarle, que si nos quedamos con el famoso balbuceo y cosas repetitivas que no tienen ninguna connotación. De hecho, hay una ciencia que estudia toda la gramática que tiene que tener un lenguaje. Hicieron ciertos estudios con gente que pertenece o bien a la ¿cómo se llama? A los carismáticos, o bien a la cuestión de los pentecostales, aquellos que tienen lenguas y estudiaron y no tienen ninguna, ¿cómo se puede decir?, característica que puedan tener los idiomas como tal. O sea, y tampoco cuando se pusieron a interpretar, que hubo intérpretes, cada uno interpretaba de forma diferente. O sea, que catalogaron esto que no es esas formas repetitivas de como que la lengua se te traba, no tiene nada que ver con unas lenguas originales. Habrá alguien que en esta sala tenga el don de lenguas. Para ver eso tendría que haber alguien que las interprete. Y supongamos que alguien es lleno del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas, tendríamos que escuchar hablarlo en un idioma diferente. ¿Sí me explico? A lo mejor se levanta otro, no digo a lo mejor, se tiene que levantar otro y tiene que interpretar lo que la otra persona está hablando. ¿Por qué no se da o por qué es muy difícil ahora que se dé? Porque normalmente no hay ningún extranjero aquí. O sea, ¿para qué queremos el don de lenguas si todos nos estamos entendiendo perfectamente bien? No sé si me explico. Ahora, fíjate ahora el contexto de Corinto. En Corinto había de muchas culturas. Y si había de muchas culturas, por lo consiguiente, ¿qué había? Muchos idiomas. Ahí era necesario el don de lenguas. Ahora, la lengua con que se lee la Torah y se estudia la Torah es en la lengua hebrea, en toda, ¿cómo se llama? En toda quejilá judía, se me olvida el nombre. En las sinagogas el lenguaje para la Torah es el hebreo.
Normalmente se empieza a leer la palabra, una porción de la Tanaj en hebreo. ¿Qué hay ahí? Gentiles que no entienden el hebreo. Tiene alguien más que hablarles en su idioma para que puedan entender. O bien alguien que dé un mensaje en otro idioma, habrá una persona en ese momento de esa cultura que lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque conoce ese idioma. Es lo que se dio en Hechos 2. ¿Qué se dio en Hechos 2? Diversas lenguas. ¿Por qué? Porque había muchos judíos nacidos entre muchas naciones. Cuando vinieron a esa fiesta que era obligatoria, 3 fiestas, una de ellas es Shavuot o Pentecostés, como se le conoce. Había muchos judíos de otras naciones que estaban escuchándolos en sus propias lenguas. De eso nos vamos a meter más en el capítulo 14 para poder interpretar bien esto. Otra versión, a mí me gusta meter muchas versiones. Por ejemplo, el Código Real. ¿Cuántos han leído el Código Real? Ninguno. Bueno. Dice el Código Real, el mismo pasaje: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos tipos ¿de qué? De idiomas, y a otro su interpretación correcta. ¿Verdad que ya está muy claro? Como que y ya en el capítulo 14 vamos a esclarecer todo esto. Otro pasaje, el mismo pasaje en otra versión, la versión israelita nazarena, también se la recomiendo. Dice igual género de idiomas y a otro interpretación de idiomas. Exactamente es lo mismo. Está refiriéndose una vez más a ¿qué? A idiomas. ¿Amén? Bueno. Entonces la palabra lengua strong, glosa, vamos a ver en qué otros pasajes vienen para que pueda usted entender. Hechos 2, versículo 3, 4 y 11. Vamos a ver, dice así: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué se le aparecieron? Lenguas. La palabra lenguas ahí es la palabra glosa. Glosa, lenguas. Ahora, en Sinaí, a los 50 días, cuando la entrega de la Torá, ¿quién había venido con los israelitas? ¿Eran puros naturales? ¿Eran puros israelitas o había venido gente extranjera con ellos? Había mucha gente extranjera con ellos. Había muchos de Egipto. Los rabinos sabios, según la tradición oral, dicen que ellos que cuando estaban recibiendo, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ojo aquí, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos no creen en Pablo, ellos no creen en el Mesías, pero la tradición oral dice esto, que cuando les estaban entregando la Torá en el monte Sinaí, empezaron a aparecerse lenguas repartidas como de fuego en la cabeza. Lenguas, la palabra lenguas es prácticamente llamas de fuego sobre la cabeza. ¿Cómo daban las instrucciones Hashem? En hebreo. La pregunta es ¿cómo entendían los israelitas? Perdón, los egipcios. Dice la tradición que esas lenguas repartidas, esas llamas repartidas de fuego, empezaban a traducir simultáneamente lo que Hashem estaba hablando. ¿Qué se escuchó en la montaña? Un viento recio. ¿Cómo era la voz de Hashem? Como truenos, como truenos. ¿Qué se vivió en Hechos 2? Lo mismo. Hubo un estruendo recio que llenaba toda la casa y se le empezaron a repartir flamas, llamas de fuego sobre la cabeza, asentándose sobre cada uno y empezando a ¿qué? A hablar las maravillas de Elohim, las promesas de Yahweh. ¿En qué? En diferentes idiomas. Es lo mismo que pasó en Hechos 2. Y el judaísmo no está conectado aquí a Hechos 2, El judaísmo, esa es su tradición oral de siempre. Pero ahora se puede entender que lo que pasó en ese momento, ¿qué fue? Fue una certificación, fue una restauración. ¿Cuándo se perdieron? ¿Cuándo empezaron los idiomas? A ver, aquí hay mucha ciencia. En la Torre de Babel. Todos hablaban la misma lengua, hebrea por supuesto. Se pusieron de acuerdo y ¿qué vino? Vino Hashem, descendió y confundió la lengua de todos ellos.
De ahí se esparcieron todos y empezaron ¿qué? Las lenguas mundiales. ¿Qué pasó en Hechos? Una reunificación, una restauración de lo que antes era. Por eso podemos entender que son ¿qué? Lenguas. En Hechos 2, la palabra, una vez más, lenguas es glosa. 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿qué? En otras lenguas. La palabra igual es glosa, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si ya vemos que lenguas, ¿qué significa? Idiomas, ¿cómo puedo leer? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otros idiomas. Y a lo mejor tú dices, te lo está inventando, pastor. No, vamos a Hechos 2, mira. Más adelantito viene el versículo 8, dice, ¿cómo pues? Hablando sobre eso. ¿Qué dice? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Al famoso no, se está refiriendo a qué? A idiomas. Fíjate el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Elohim. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿O para qué es hablar en lenguas? ¿Para qué? Para declarar las maravillas de Elohim. Así que otra persona, yo eso no lo voy a editar, pero se lo comento. Un día me invitaron a una iglesia por aquí, por allá. Fui y me sacó de onda, porque la persona que estaba ahí, que es profeta ella, y el pastor ¿quién empezó a hablar en lenguas? El pastor, ¿no? Y empezaba el pastor antes de que me dieran el lugar. Paloma. Y decía la que traducía. Nos sentimos muy a gusto porque ha venido el siervo de Dios, a él le debemos esto y quién sabe qué. Yo dije, y otra vez seguía hablando, ¿no? El pastor daba su mensaje en lenguas y la que estaba allá atrás, interpretaba. Y sí, es que es el ungidísimo de Dios y ya estaban exaltando al hombre. Y dije, bueno, eso no viene del Eterno. Ya están empezando a exaltar al hombre. Bueno, y después se trababa el pastor y decía, y decía, sí dice el pastor ¿qué? Ratatatata. Ratatatata. Sí, que esto. Entonces dije, eso no es lenguas. Eso no son lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Para hablar las maravillas de Elohim. Y Hechos 14, vete conmigo a 1 Corintios 14. Te digo también para qué son las lenguas. 14:16. Otra característica de las lenguas. ¿Ya lo tienes? 14:16, ahí mismo en 1 Corintios 14:16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa tu lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Si leo el contexto, el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, cuando alguien está hablando en el espíritu, en lenguas, ¿qué está dando qué? Acción de gracias. Si la persona no tiene el intérprete, queda sin conocimiento, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿O será que Pablo se estaba refiriendo al famoso? Tú dirás amén. ¿Verdad que no? Seguimos. Hechos 10:46. Porque los que oían que hablaban en lenguas, y una vez más, fíjate, ¿y qué? Y magnificaban a Elohim, una vez más, hablar de las maravillas de Elohim, darle acción de gracias, exaltar a Elohim. Los que oían que hablaban en lenguas, ¿quiénes eran estos? Los nuevos convertidos, los casas de Cornelio. Dice, y la palabra lenguas también ahí es glosa. O sea que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué estaban hablando? ¿El famoso tartamudeo?
o bien estaban dando acción de gracias en lenguas. ¿Por qué? Fíjate, ¿quién estaba ahí? Pedro y los demás apóstoles, discípulos, orando sobre la familia de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Un soldado romano, un prosélito, un temeroso de Elohim. Es alguien que se estaba acercando ya a convertirse al judaísmo a través de Mashiach. Entonces, imagínate, ¿por qué se convencieron los que estaban ahí que en verdad, se había derramado el Espíritu Santo? Cuando Pedro y los demás escucharon a estos hablar, ¿por eso se convencieron? O porque a lo mejor, no sé, estaban hablando, por ejemplo, en hebreo. Estos romanos, estos gentiles estaban hablando en hebreo, magnificando a Elohim. Y por eso se convencieron. ¿No será por eso? Que al oír Pedro, que hablaban en su propia lengua, en hebreo, alguien que no sabía más que el latín, a lo mejor, y lo escuchaban dar las bendiciones, las verajá del Eterno. ¿No crees que eso lo haya convencido? Hechos 19:6, otro suceso igual. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, una vez más, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra igual, lenguas es glosa. Una vez más, idiomas. Idiomas. ¿Se da cuenta que no encontramos ningún contexto del famoso balbuceo? Aunque en Hechos, en 1 Corintios 14 sí encontramos ese balbuceo. Y se lo voy a enseñar por qué y para qué es. El balbuceo, en 1 Corintios 14 lo encontramos, vamos a ver, y Pablo mismo lo menciona ahí. Es impresionante como no estudiamos la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, entonces por eso nos confundimos, ahí está clarísimo. Pero eso va a ser tema ahorita que entremos en el capítulo 14. Filipenses 2:11, otra parte donde trae la palabra glosa. Y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón para gloria de Elohim Padre. Ahí la palabra lengua es igual glosa, refiriéndose ¿a qué? A idioma. ¿Cómo se imagina esta persona que toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón? Lo hará así, ¿verdad que no? Ahí se refiere idioma. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La palabra lenguas es glosa, idiomas. Tenemos que voltearnos a ver a Hamashiach. Tenemos que voltear a ver a Yeshua. Cuando Él les dice, y estas señales seguirán, nótese, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué les dice a los discípulos que hablarán nuevas lenguas? Porque tenían que ir a predicar el Evangelio ¿a dónde? A todas las naciones. Y si tú vas a todas las naciones, ¿qué vas a requerir para comunicarte? Pues idiomas, lenguajes, dialectos de una manera sobrenatural. Porque de aquí que aprendían un idioma, imagínate qué tiempo iban a tardar. Por eso esas son señales que sobrenaturales. Imaginas que yo me voy a África. Me confunde, ¿no? Me llevo también al Betito para que sí, para ahí si me quieren comer, ¿qué tal si caemos en una tribu de esas de las que comen carne? Primero decía al gordito, ese se les va a llenar y ya se les va a ir el hambre total. Si yo voy a África, ¿qué idioma, qué lenguaje necesitaré para comunicarme allá? Pues un lenguaje, una lengua, un dialecto de allá. Y de una manera sobrenatural, ahí sí creo que entonces el poder del Ruach HaKodesh me inspirará para hablarles el mensaje, hablar las maravillas de Elohim. Imagínate un español que vaya, o sea, un latino que vaya y hable una lengua un lenguaje que no muchos lo hablan, en cierta área escondida, remota, y que a mí me escuchen hablar perfectamente su dialecto. ¿No creerían que el Eterno es verdadero? O una de dos dijeran, no, este es de nosotros, que ya se maquilló, ya se modernizó, o esto es sobrenatural, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Porque yo los veo más cara de fuchi a todos que otra cosa. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico.
diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra lengua igual es glosa, idioma. Vuelvo a decir, de todo linaje, de todos los idiomas, de todos los lenguajes, de todos los dialectos, y pueblo y nación. ¿Te das cuenta, hermano? Ya estamos entonces aterrizando el fundamento. Qué bonito es cuando se aterriza el fundamento. Y no nomás se habla por hablar. Imagínate hoy si estuviera yo en una iglesia cristiana pentecostal o neopentecostal. Me apedrean. Saquen a ese, ¿cómo se llama? Loco, a ese hereje, ¿verdad? Lo vamos a marcar para que no vaya a ninguna iglesia a predicar. Es un hereje, está hablando en contra de nuestra creencia. Es que no estoy hablando en contra de nada, estoy poniendo el fundamento. Amén. Sí, les echaría a perder el negocio. Versículo 11. Ojo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Alguna duda hasta aquí? Que aunque los que me están oyendo y viendo, me voy a introducir más en el capítulo 14, para que vean que de dónde vienen las lenguas que se ha practicado comúnmente como don de lenguas. ¿Sí? La manifestación de lenguas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Todas estas cosas, ¿quién las hace? Uno. El mismo Ruach. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso mucha gente dice, no, yo quisiera profetizar. No, yo quisiera echar fuera demonios. No, yo quisiera hacer milagros. No, no es como tú quieras, es como Él quiere. Él no es del que corra ni del que quiera. Es de que Él tenga misericordia. ¿Ven? Ahora, si quieren hacemos el experimento. Grabamos a alguien que está hablando en lenguas y preguntamos en diferentes iglesias quién tiene la interpretación de lenguas. Y que nos los traduzca y vas a comparar si cada quien te va a decir una cosa diferente. Entonces, ¿de dónde va a venir? De su propio corazón, de su propia emoción. Si es que a muchos todavía les cuesta, quieren meter todavía, andan aquí en sus vestidos, sus estatuillas de oro. A mí así mismamente me enseñaron, así mismamente he de seguir. Sigo leyendo. Porque así como el cuerpo, ojo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Mashiach. Ahí está hablar del concepto del ejad, de la unidad del cuerpo de Mashiach. Y vuelvo a repetir quién será el cuerpo de Mashiach, que te lo vamos a ver. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. O sea, hicieron tevilá en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos. A ver, quiero acá aclarar algo sobre el bautizo del Espíritu Santo. O sea, una cosa es el derramamiento, el bautizo tiene que ver con la inmersión y no necesariamente tiene que ver con el don de lenguas, ¿no? Ese es un error, porque mucha gente, como decía Sebastián, no, si tú no tienes el don de lenguas, no eres elegido. ¿Y cuántas veces no se cayó en el exceso de decir, a ver, repite? Y así hasta que se te trabe la lengua. Pues eso no, es el Eterno quien lo da y como Él quiere darlo. Todos hasta aquí. Entonces, fuimos bautizados en un cuerpo. Dice, oigan, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Ruach. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ojo, hablando del concepto de los dones, va a poner la analogía, como hace un rato les comentaba, entre los dones y lo va a comparar con el cuerpo, porque todos de alguna manera estamos cargados, cada quien tiene un diferente don. Hace un rato les decía, no todos pueden ser profetas, o que todos hablasen en lenguas. ¿Para qué van a hablar todos en lenguas? Pablo dice
a lo mucho, que se levante uno, ¿verdad? Y otro que dé la interpretación. Profetas, a lo mucho que se levanten 3, y uno por uno, para que haya orden. El Eterno es un Elohim de orden. O sea, todos somos necesarios. Es el mismo cuerpo. Les decía yo, ¿cuántos de ustedes van caminando de repente y se pegan en la cabeza? O de repente ustedes se pegan en la cabeza. ¿Qué hace la mano? Inmediatamente va a restaurar. ¿No? Cuando, al revés, cuando usted está martillando y se golpea un dedo, ¿qué hace la cabeza? Usa la boca e inmediatamente va a restaurar ¿qué? El dedo. Imagínate que la mano dijera, la cabeza me cae bien gorda, que se pegue. Es un mismo cuerpo. O que la cabeza dijera, sí, el dedo por necio, que le vaya, que va y lo restaura. Es una ejad, es un cuerpo, es una unidad, es un pueblo, ¿sí me está entendiendo? Para eso son los dones, para el uso de todo el cuerpo. Mas ahora Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, una persona puede tener el don de sanidades. Y a lo mejor una persona puede tener el don de servicio. ¿Será menos? No. ¿Te das cuenta? Todos son necesarios. A ver, el dedito chiquito del pie. A ver, córtatelo. Porque está chiquito, ¿qué? Ese te da, ¿qué? Equilibrio. ¿Te das cuenta? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Elohim ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. El ejemplo de la mano, que ¿cómo se llama? Que restaura el dedo. El ejemplo de la boca, que restaura el dedo. El ejemplo de la mano, que restaura la cabeza. Todos es para preocuparnos los unos por los otros. Ya se fue, quién sabe por qué no viene. Anda a andar en pecado. Pues ojalá y le vaya mal para que regrese. Pues es tu propio cuerpo. Y es cuerpo de Mashiach. Amén. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, ojo, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Te das cuenta? Que mi hermano Armando está triunfando. Nos gozamos con él. Pero ¿cómo voy a decir, híjole, le está yendo re bien Armando? ¿Cómo? Ya me dio envidia. Mejor voy a poner un gimnasio. ¿No? O vemos que su esposa le está viendo bien ahí en su negocio. No, pues ¿cómo es posible que le vaya bien? Apenas entró. ¿Qué dice? Nos tenemos que gozar con ellos. Pero cuando alguien sufre, tenemos que sufrir. A ver, pellízcate ¿qué te duele más? ¿La camisa o el cuero? ¿Qué te tiene que doler más? Cuero. Pero a unos les duele más la camisa. 27. Vosotros pues, una vez más dice, vosotros pues, fíjate cómo dice tajantemente ya Pablo, sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular. Ustedes son el cuerpo de Mashiach, ustedes son pueblo de Israel. Y aún nos puso Elohim en la quejila, la palabra iglesia, hace un rato se las escribí, eclesía, los llamados a salir fuera. O sea, ¿a quién invitó a llamar a salir fuera? Al pueblo de Israel. ¿Quién? Yeshua HaMashiach. El Eterno, usando a Moshe, los llamó fuera. Hoy nos está llamando a salir fuera, ¿de dónde? De Roma, de Babilonia, del sistema mundial, del paganismo. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros,
Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, los que tienen don de ¿qué? De idiomas. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Imagínate que todos fuéramos pastores. ¿A quién vamos a pastorear? ¿No te someterías? Ah, no, porque yo también soy el pastor. ¿No? Tiene que haber un orden. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro, ojo, un camino aún más excelente. Y va a poner como en un sándwich. Capítulo 12, entre capítulo 12 y 14, el capítulo 13 habla del amor, de la Java. Lo pone como un sándwich para poner el contexto de que es más importante el amor que los dones. Les muestro un camino aún más excelente, la excelencia del amor. Con eso terminamos el capítulo 12. Tremendo. ¿A qué hora son?